Un saludo, damas y caballeros, sean bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre el tema del cardenismo. Los responsables de crear este material son Barragán Aguirre Reyes Osvaldo, Durón Mijares Edwin Ariel y López Rodríguez Carolina. Sin más preámbulos, empecemos con el video. Para empezar, ¿quién fue Lázaro Cárdenas del Río? Bueno, en sí el señor Lázaro Cárdenas del Río fue un militar y político mexicano que nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895. En 1913 se unió a la Revolución Mexicana y 14 años después obtuvo el grado de general de división. En 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e impulsó la reforma agraria de ese estado. Años más tarde se convirtió en presidente del Partido Nacional Revolucionario, el cual lo postuló en diciembre de 1933 como candidato a la presidencia de la República, y salió triunfante en las elecciones. Su periodo de gobierno, entre otros asuntos relevantes, se caracterizó por la repartición de tierras, la expropiación petrolera y la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el ámbito internacional, destacó su apoyo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Al terminar su periodo de gobierno, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ocupó el cargo de secretario de la Defensa. El general Cárdenas murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Entonces, ¿cuáles fueron las principales aportaciones en los ámbitos económico, productivo, político, industrial, educativo, social y cultural? Para introducirlos un poco a este tema, debo decir que en el gobierno de Cárdenas fue un fiel defensor de la justicia y la igualdad de derechos para todo el pueblo, así como de los ideales de la Revolución Mexicana. Diversos líderes han dejado su huella en México a través de sus ideales, pensamientos patrióticos o gestiones durante sus gobiernos, como el militar y expresidente Lázaro Cárdenas. Cárdenas fue un gran estadista, recordado como un fiel luchador de la Revolución Mexicana, defensor de la justicia y la igualdad de derechos para todo el pueblo. Además, ejerció como gobernador de Michoacán y ganó las elecciones presidenciales de 1934. Posteriormente, creó el Partido Nacional Revolucionario, que incluyó a quienes se sentían identificados con pensamientos progresistas. Parte del progreso económico del país fue la reforma agraria, la cual ordenaba la repartición de las tierras entre los campesinos. Esto disminuyó los desacuerdos comerciales entre ellos. Durante el gobierno de Cárdenas fue retomado el control de las redes ferroviarias, así como el diseño y construcción de una red más extensa durante la colaboración de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México. A través de la legalización del petróleo, los mexicanos tuvieron más acceso al combustible y evitaron que manos extranjeras se apropiaran de él. Esta medida permitió brindar mayores ofertas de empleo y mejoras salariales a trabajadores. Como parte de las políticas públicas de Cárdenas, fueron construidas nuevas carreteras en el país, lo que favoreció la movilización de transporte, modernizó la nación, además de incrementar el comercio. El fortalecimiento del presidente Cárdenas durante la crisis de junio de 1935, al recibir su gobierno el apoyo de múltiples organizaciones de trabajadores dispuestos a combatir a Calles y a los grupos fascistas organizados por conocidos callistas, como el general Nicolás Rodríguez, organizador de los Camisas Rojas, y Tomás Garrido Canaval, creador de los Camisas Rojas. El apoyo de un buen número de los jefes militares, la reorganización del gabinete presidencial expulsando a los callistas y colocando en su lugar a reconocidos cardenistas. El conflicto entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo de la revolución concluye de manera definitiva el 10 de abril de 1936 con la expulsión de Calles y connotados callistas como Luis Laureano León, exministro de Gobernación, Luis Napoleón Morones Negrete, exministro del Trabajo, y Melchor Ortega, ex gobernador de Guanajuato. Conseguida la autonomía presidencial y contando con el respaldo popular, Cárdenas daría un inicio a amplio programa de reformas sociales.
El líder mexicano creó instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México, los cuales fueron pilares para el progreso académico del país. Lázaro Cárdenas fue muy estricto con el ejército, instauró educación en el ejército, ya que antes entraban analfabetas al servicio militar. Por eso, para entrar al ejército se le pedía educación. Durante el periodo de gobierno de Cárdenas del Río se creó la escuela militar, que además de recibir su entrenamiento y educación, se les enseñaba un oficio para que pudieran ayudar a la sociedad mexicana cuanto más se necesitaba. En esta etapa, el medio de comunicación más importante fue la radio, ya que gracias al radio se transmitió a nivel nacional la toma de protesta de Cárdenas. También aquí se daban las noticias más importantes nacionales e internacionales. A nivel de entretenimiento, se transmitían las canciones de moda, programas y las radionovelas. Durante la administración había contrastes entre la tradición y la modernidad, ya que en la tradición entraba el cine, ya que describía a la sociedad mexicana como un ranchero que trabajaba tierras y el máximo símbolo fue el charro. Y la modernidad se trataba en la Ciudad de México con la construcción de edificios, con los automóviles, con los primeros puentes a la ciudad y con la vida nocturna de la sociedad mexicana. La historia de la radio se inició con los trabajos de Constantino de Tarnava. El 27 de septiembre de 1921 se transmitió el primer programa radiofónico. 2 años más tarde se inauguró la emisora La Casa del Radio, propiedad de Raúl Azcárraga y Félix Palavini. En 1930, la CIU, propiedad de Emilio, abrió el panorama radiofónico de México al incorporar su programación artistas de renombre y contaba con una gran potencia de transmisión. Una de las corrientes literarias más importantes fue el estridentismo. Los estridentistas criticaban la ausencia de una cultura juvenil y el oficialismo mexicano y expresaban admiración por maravillas tecnológicas y artísticas del siglo XX. Entre los exponentes de esta corriente estaban Diego Rivera, Germán Cueto, Jean Charlotte, Máximo Pacheco, Manuel Ponce, Silvestre Revueltas, Leopoldo Méndez, Luis Quintanilla, entre otros más. Durante las décadas de 1920 y 1930, la literatura mexicana estuvo muy ligada al proceso revolucionario. Los temas abordaban hechos históricos, incertidumbre, temas indigenistas y problemas políticos. De entre todos sobresalieron Martín Guzmán con obras como El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo. Rafael Muñoz con Memorias de Pancho Villa, El Feroz Cabecilla, Vámonos con Pancho Villa, Se llevaron el cañón para Bachimba y Si me han de matar mañana. Nelia Campobello con Cartucho, José Vasconcelos con Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre, El Proconsulado y Gerardo Murillo con Cuentos Bárbaros y Cuentos de todos colores. En la literatura surgieron nuevas letras. Ejemplos de ellas fueron el género llamado novela de la revolución y la obra de los poetas estridentistas y de los contemporáneos, cuyos temas aluden al mundo moderno y buscan el olvido convencional. Representantes de la poesía mexicana del siglo XX fueron Germán Liza Zurbide, Jorge Cuesta y Javier Villaurrutia. Una de las manifestaciones culturales más importantes de la época fue el cine, el cual floreció en 1940. Este empezó hacia finales del Porfiriato, aunque la Revolución es donde se dio más, con documentales y películas que retrataban la realidad de la época y las distintas preocupaciones, tales como la vida campesina, la violencia de la Revolución y lo que es auténticamente mexicano. Hacia 1931 las producciones cinematográficas se daban sin sonido, era el cine mudo. De aquellos años destacaron La Luz, tríptico de la vida moderna de Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansores, En defensa propia, La Tigresa y La Soñadora, producidas por la compañía Azteca Films Tepeyac de Fernando Sayago, Tabare de San Luis Lezama, Santa de Luis Peredo y El automóvil gris de Enrique Rosas. En 1931 se realizó la primera película mexicana con sonido, Santa, dirigida por Antonio Monero. A estas le siguieron El prisionero 13, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Esta última fue dirigida por Fernando Fuentes, la cual hacía referencia hacia la Revolución Mexicana y sus dos principales actores, Pancho Villa y Emiliano Zapata. En 1936 se estrenó la primera película mexicana que inauguró la época de oro del cine mexicano, Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes,
Esta industria mexicana fue creciendo enormemente debido al apoyo que recibió por parte del gobierno, permitiendo crecer a pasos enormes. En la pintura se desarrolló el muralismo, que se convirtió en el arte oficial del régimen. Sus máximos representantes de esta corriente fueron José Clemente Orozco, que en su juventud conoció a José Guadalupe Posada. Desarrolló una visión lúgubre del ser humano y del contexto político mexicano. Sus mayores obras son los murales del Hospicio Cabañas, en Guadalajara, los de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, Ciudad de México, así como otros en universidades de Estados Unidos. Cabe destacar el carácter nacionalista del arte mexicano de esta época, evidentemente en la música con compositores como José Pablo Moncayo, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, de manera simultánea al desarrollo industrial y tecnológico. La sociedad mexicana halló nuevas formas de entretenerse, sobre todo en las ciudades, donde se popularizaron los cines y los espectáculos deportivos. Creció una industria del espectáculo ligada a los nacientes medios de comunicación de masas, como el radio, que incluso se ligaron a la vida hogareña. La radio data de 1930, cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó la TSIU, y de inmediato se hicieron figuras ciertos locutores, entre ellos Ricardo El Bate López Méndez. Algunos programas como El Criqui, El Grillo Cantor, de Francisco Gabilondo Soler, fueron muy populares y de larga duración, porque proporcionaron a la sociedad un tipo de diversión novedosa para la época. También está Diego Rivera, que entre 1922 y 1953 realizó una vasta obra en la Ciudad de México, Chapingo, Cuernavaca, San Francisco, Detroit y Nueva York. Algunos de sus trabajos más importantes son el Creación, la Escuela Nacional Preparatoria y los del Palacio Nacional, los de la Universidad Autónoma de Chapingo y los del Palacio de Cortés en Cuernavaca. Por último, tenemos a David Alfaro Siqueiros. Su importancia política se reflejó en sus obras como los murales del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Parte de sus trabajos pueden verse hoy en día en Poliforum, que se lleva su nombre en la Ciudad de México. Esta fue una de las etapas más importantes del país junto con el Porfiriato, pero siendo más pacífica. En ella, el expresidente Cárdenas impulsó un mejor futuro para el país, en aspectos como el económico, cultural, educativo, las vías de comunicación, entre otros anteriormente mencionados. Finalmente, el acontecimiento más recordado de esta etapa es cuando el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expidió el decreto de expropiación de las empresas petroleras. Debido a ello, el Estado mexicano se hizo cargo de todos los edificios, oleoductos, refinerías y estaciones de distribución de las empresas extranjeras. Asimismo, se hizo cargo de la extracción y comercialización del petróleo en el país. Round 2.